Buenas tardes, mi nombre es Juliet Patricia Carreño Carreño. Hoy les voy a hablar sobre las estrategias que podríamos implementar para mitigar la deforestación del Amazonas colombiano. Rehabilitación de suelos. Antes de comenzar cualquier proceso de rehabilitación en áreas del suelo que pueden áreas contaminadas del suelo que pueden haber sido causadas tanto por la minería, la ganadería o la agricultura, es importante realizar un análisis exhaustivo de impactos ambientales causados por estas actividades. ¿Cuáles pueden ser esos análisis? Puede ser un análisis de pH, de materia orgánica y de metales pesados. Ahí vamos a determinar el grado de contaminación que tiene este suelo. De ahí vamos a establecer metas claras y realistas para esta rehabilitación. Esas metas tienen que ser específicas y medibles. ¿Por qué? Porque no podemos ir a implementar una rehabilitación de un suelo sin saber a dónde nos va a llevar. No puedo ir a rehabilitar un suelo sin determinar qué cantidad de contaminantes tiene ese suelo y cómo le voy a aplicar qué tipo de rehabilitación puedo aplicar. Hay que seleccionar las especies vegetales que se utilizarán para esta revegetación. Últimamente, se puede reutilizar la misma vegetación del mismo suelo, esa vegetación que resistió a ese cambio al cambio del suelo cuando hubo la contaminación y resistió esa la podemos reutilizar, la podemos utilizar para comenzar a rehabilitar ese suelo o buscar otras plantas pero que sean de ahí, del mismo ecosistema, para no dañar el ecosistema, para poder rehabilitarlo. Implementar medidas para prevenir la erosión y suelos y promover la retención del agua en el área rehabilitada. ¿Qué medidas de control? ¿Para qué son estas medidas? Para medir la erosión del suelo y la contaminación del agua. En este caso se construyen terrazas, que son plataformas planas escalonadas construidas en laderas para cultivar tierras de cultivo. Se puede hacer también siembras de coberturas vegetales y colocación de barreras físicas. Esto que cuando se esté haciendo, porque depende de la metodología que vayamos a utilizar para la rehabilitación de ese suelo, para no contaminar más el agua y para que cuando se esté haciendo esto no se vaya a erosionar. Monitoreo y evaluar regularmente el progreso de rehabilitación. Ya comenzado el proceso de rehabilitación, tenemos que hacer un monitoreo a ver si esto sí está funcionando. ¿Cómo hacemos esto? El monitoreo del suelo, como tanto del agua como del suelo y del aire, se hace. El del suelo, como lo dije antes, con metales pesados, pH y contenidos en materia orgánica. El del agua, vamos a determinar la turbidez de concentración de nutrientes y la presencia de sustancias tóxicas. Esto se hace con exámenes físico-químicos. Y el monitoreo de aire, la concentración de partículas en suspensión, gases contaminantes. Ahora hablemos de las técnicas de rehabilitación. En este proceso de rehabilitación, para ayudar en el proceso de
del suelo, podemos, para mejorar su estructura y aumentar la retención de nutrientes y agua, y la capacidad para almacenar carbono, podemos implementar colocando estiércol o compost de residuos orgánicos y plantas fijadoras de nitrógeno. Allí es donde vamos a ayudarnos con la comunidad o con la población campesina o la indígena que va a colaborar. Pero antes de hacer todo esto, tenemos que educarlos ambientalmente, enseñarles cuál es la importancia de la rehabilitación del suelo. Ambientalmente, en qué los está perjudicando y en qué nos está perjudicando a nosotros, porque esto es a nivel nacional y también a nivel mundial. Y enseñarles cómo podemos ayudar en ese proceso de rehabilitación. Como les dije, una de las estrategias es recoger toda esa material orgánico que nosotros usamos, tanto en las empresas, en las casas, y llevarlo para hacer un compost en el sitio que se está rehabilitando. Cuando esté en este proceso también vamos a necesitar plantas fijadoras de nitrógeno. Aquí la mayoría de los cultivos que se hacen en Colombia son con leguminosas, sobre todo con los frijoles. Esto nos ayuda tanto a ellos como a nosotros, como a rehabilitar el suelo, porque estas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo, y ellos se ayudan porque están implementando una economía para su comunidad, que es el frijol, porque lo pueden utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de rehabilitación. Está la revegetación del suelo. Esta técnica consiste en la plantación de vegetal de áreas previamente afectadas, con el objetivo de restaurar la biodiversidad y la mejora de la calidad del suelo. Lo que le acabo de decir, se van a utilizar plantas fijadoras de nitrógeno para ayudar, y esto también colabora tanto a la población. Las enmiendas en el suelo. Estas enmiendas ayudan a mejorar la estructura y la fertilidad del suelo, proporcionando los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Ahí estamos con los estiércoles, compost y los residuos orgánicos que tenemos en nuestros hogares, en los negocios o en las empresas. Establecer medidas de control para prevenir la erosión del suelo y la contaminación del agua. Como anteriormente las había hablado, de estos monitoreos se tienen que hacer a medida que se vayan implementando estas técnicas, para ver si se está haciendo la rehabilitación adecuada. Fomentar la participación de la comunidad local en el proceso de la rehabilitación y promover la educación ambiental. Como les dije ahorita, es bueno enseñar a las personas que viven alrededor para que nos ayuden a recuperar ese suelo, la importancia que tiene ese suelo y ese bosque, y la manera de cómo ellos pueden subsistir y cómo pueden económicamente se pueden ayudar. Todas estas estructuras nos ayudan a fomentar las actividades biológicas y a mitigar el cambio climático, y ayuda también a la seguridad alimentaria, como ya les había dicho. Bueno, eso
fue todo. Gracias por su atención.